Gilgal, de Bet Aven, límites que nos debería pasar, ¿no? Cuando nosotros hablamos del libro de Josué, el capítulo que nos hace referencia a los límites de Judá, capítulo 15, habíamos dicho, no, nunca podría haber en la Biblia una cita bíblica sin que nos revele algo, ¿verdad? O sea, no podían ser solamente los límites por ser límites y llenar, diremos, una parte de la Biblia solamente por decir estos son los límites, sino que de verdad había una interpretación para nosotros que ahora el Señor nos está mostrando. Cuando vemos por ahí, por ejemplo, Judá, vemos los límites en el lado este, en el lado norte, en el lado sur, en el lado oeste. Cuando vayamos a ver el mar, vamos a ver el mar Salado y el mar Mediterráneo, que por ambos lados tiene lo que es sal, ¿ya? Lo que es sal. Pero ahora hemos visto lo que es el desierto de Sin, hemos visto lo que es Edom, hemos visto esas partes de los límites que hay. Como el ataque al orgullo es con el ministerio de la alabanza, específicamente con los líderes, ¿verdad? Y hemos visto de dónde surge el orgullo, de Leviatán, que es el padre de los hijos del orgullo. Y hemos visto cómo el anticristo de la misma manera fomenta lo mismo, haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerdan? Y esto es lo último que hemos visto, pero lo hemos visto de manera muy rápida en la anterior clase. Y esta se llama Acrabim, ¿ya? Acrabim. Si se acuerdan. He tenido que orientarme mucho en el mapa y aquí está más o menos Acrabim. Acrabim subiera todo esto y sube hasta el norte más o menos Acrabim, en este lugar, pero es Acrabim, ¿ya? Entonces también nos delimita junto al mar Salado. Para pasar al mar Salado está Acrabim. Este lugar se llama Acrabim, que es un límite de lo que estamos hablando de Judá. Leamos Josué 15:3. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca, ¿no ve? Entonces hemos dicho, en la traducción del lenguaje actual, esta es la Torre Samat, se llama esta, dice, ¿no? Se extiende hacia la subida del Escorpión, ¿no ve? Así dice, y pasa hasta el Siná Otzim y de allí sube a Cades Barne. Y llega a Esrón, avanzándose hacia Adar y dando vuelta a Carca. Entonces esa parte que yo lo estoy poniendo, haciendo el límite norte, este, sur y oeste, está ahí Acrabim. Más o menos al sureste, al extremo del Mar Muerto, está Acrabim, ¿ya? Acrabim para nosotros significa la subida del escorpión, ¿ya? Entonces es la frontera sur entre Judá y Edom. Ahí está Edom y ahí está Acrabim, que subiría, ¿no ve? Y también están los amorreos. Dice que era una región montañosa, escarpada, y una de las características de esa región, dicen algunos, estaba infestada de serpientes y escorpiones. Entonces ese era un límite que existía. Dios les dijo hasta ahí, ¿ya? Dios podía darles todo el mundo, ¿no? Pero les dio los límites, y ese límite estaba ahí. En Deuteronomio 8:15, que dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Los escorpiones siempre están unidos a las serpientes y ambos son de ese tipo de entidades espirituales que impiden el ascenso o permiten, diremos, que estos entren en el pueblo de Dios. ¿Qué dice? Y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, ¿no ve? Ahora, en el desierto de Israel, de verdad que se vive una vida dura, pero en todo el tiempo que ellos estaban, a pesar de las serpientes y escorpiones, Dios siempre los guardó. La Biblia, cuando estábamos hablando, dice ahí, ¿no ve? A pesar de ser un terrible desierto, porque es un terrible desierto, con serpientes y escorpiones, Dios los guardó. O sea, al caminar por los senderos, debajo de cada piedra, de cada grieta, se levantaban los escorpiones, que es un tipo de arañas, de arácnidos, les dije, ¿no ve? Que picaban y lastimaban. Y dice la picadura del escorpión era tan dolorosa que si bien no mataba, la gente quería morir por el dolor. Pero durante todo ese trayecto que estamos hablando, aún en la subida de Acrabim, dice que Dios los guardó, los protegió y a su pueblo les dio el agua que ellos necesitaban. 1 Corintios dice, no, y la roca les seguía. Entonces era un tiempo muy
muy especial en esta cuesta de Acrabín. Ahora, estos escorpiones impedían o prácticamente pasaban, pues la tribu de Judá no permitía que ellos pasen, ¿ya? No permitían que las serpientes ni los escorpiones pasaran, o menos ellos contaminarse con ellos. Esa era su frontera, y ahí estaba Edom, y más allá estaban los amorreos. Entonces no permitía que se pase. Pero en todo el tiempo que yo le estoy hablando, Dios los guardó, ¿ya? Los guardó tremendamente a su pueblo Israel. Vamos a hablar un poquito más de ese límite. Ahora, si bien los desiertos son parte de la vida, todos los cristianos tenemos que pasarlos, hermanos. O sea, no hay que no lo voy a pasar. Y ahí están los escorpiones. Ahora, habíamos avanzado en la anterior clase. ¿Cómo se vence a estos escorpiones? Ezequiel 2:6 es bien interesante lo que dice. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Entonces, una manera de atacar de los escorpiones, ¿cuál era? Las palabras, ¿ya? Ahí vamos a volver a leer esta vez. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas, picazón, bueno, esa la palabra zarzas es picazón, ardor y ronchas, ¿ya? Eso producía. Y espinos, que herían como espinos, moras con escorpiones, que son veneno mortal. Que dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, ¿ya? Ahora, esta vez el Señor le estaba hablando a la tribu de Israel, acerca de volver al Señor. Primero había venido Jeremías. Jeremías era un profeta que les decía, a Dios le duele lo que ustedes están haciendo. Por eso a Jeremías se le decía el profeta llorón, y él lloraba por esas situaciones. Pero vino este hombre, este otro profeta, que es Ezequiel, y Ezequiel tenía que decir las palabras como son, así como eran. Pero la gente que había en ese lugar dice que era peor inclusive que la gente del mundo, ¿ya? Cuando habla de nación ahí, se estaba refiriendo como una nación pagana, y habían decidido tanto que con sus palabras lastimaban y deprimían, y ellos decían, ¿quién eres tú?, le decían a Ezequiel, ¿qué nos vienes a decir? A nosotros Dios nos ha dicho. Se habían levantado muchísimos profetas, y las palabras que ellos hablaban eran como picazones, como zarzas de ardor, ronchas, producían dolor y herían, eran punzantes, y se decían ser pueblo de Dios, pero más de eso, herían como escorpiones. Su veneno era terrible. Pero ¿qué le dice Dios? No temas a sus palabras. Eso habíamos avanzado la anterior vez, casi al terminar con Ezequiel. No temas a sus palabras. La alabanza, hermanos, miren, ¿lo pueden cesar la puertita, por favor? Está haciendo frío, siento frío. Gracias, ya. Miren, la iglesia, ¿en qué sentido le digo? La alabanza, ¿qué debería caracterizar en la alabanza? Así, si preguntamos con ustedes, ¿qué debería caracterizar en la alabanza? La palabra, la palabra. La esencia de la alabanza tiene que ser la palabra. Si bien David con música hizo que un espíritu saliera y se sujetara, la esencia es la palabra. Porque si en el cielo hay instrumentos, y es cierto, las arpas, el Señor cuando hablas es como espada de doble filo. Entonces, ¿qué es lo que cambia nuestras vidas? La palabra. Entonces, la palabra tiene que ser fundamental en nosotros, ¿ya? Especialmente, ¿en qué momentos? En la adoración, ¿ya? Algunos hablan y dicen, ¿no? En la adoración inclusive, la instrumentación debería... Por eso son los selás en la Biblia, y alguna vez les habló David de los selás. Los selás me hacen meditar de la adoración o del contenido que yo estoy diciendo en la palabra. Cada vez que David hablaba de un selá era una pausa, un interludio. Y en ese selá yo escuchaba la voz de Dios en la adoración que yo hacía. Entonces, uno de los ataques del enemigo es por palabras. Nos condena, nos lastima, destroza las vidas. Satanás es astuto en el uso de las palabras, ¿ya? Y aún dentro de la iglesia, en la misma familia, en lo que andemos, las palabras son terribles, ¿ya? Producen picazón, ardor, ronchas, pueden herirnos por lo punzante que son y hasta ponernos veneno de tal manera que quisiéramos morir en la vida.
Entonces, por eso, una manera de contrarrestar el ataque del enemigo era también con palabras. Ahora, ¿se acuerdan cuando Goliat estaba en la batalla? Goliat hablaba con palabra. O sea, Goliat lo que decía, no, tú, etcétera, tú eres un insecto, ¿quién eres tú, perro de Israel? Palabras. Y maldecía por sus dioses Goliat. Cada vez que Goliat hablaba, era una batalla de palabras. Las batallas antes eran de palabras, se definían entre paladines. No había que hacer batallas de gente, sino venían los paladines y ellos en palabras se decían. Por eso David también dice palabra. Entonces, una de las características que debía haber son palabras. Entonces hoy el mundo está lleno de palabras, palabras que nos lastiman, que nos destrozan, de tal manera que son como escorpiones. Por eso es el límite. No permitas, dice, en este caso, ¿qué estaríamos diciendo? No permitas que las palabras te bajen tu comunión con Dios. No permitas que el diablo te meta ideas en la cabeza. ¿Se acuerdan que el casco de la salvación que hay en Efesios es para evitar palabras, ideas que nos mete el enemigo? Entonces, una manera de combatir eso era palabra. ¿Pero palabra dónde? En la alabanza. Entonces, al menos, diremos, una de las formas, porque cuando cantamos alabanzas de gozo, los instrumentos suenan y están ahí, pero en la adoración deberíamos escuchar qué estamos cantando y qué estamos diciendo al Señor para ver ese Selah de Dios. Entonces, ¿qué es importante? Las palabras. Pues habíamos leído Juan y lo vamos a repetir más después, dice, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces era una alabanza con palabra verdadera. Pues les decía, ¿no? Vamos, por ejemplo, acá en este mapa que ustedes ven, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde está la tribu de Simeón? Los que están viendo, ¿dónde está la tribu de Simeón? ¿Dónde está? A ver, voy a sacar Juan. ¿Ya? Entonces nosotros vemos, yo he puesto parte de las tribus de Israel, ¿ya? Porque no me alcanzaba y tampoco existía un mapa así grande. Pero si se dan cuenta, todas las tribus están ahí con sus porciones. La tribu más grande que existe es la tribu de Judá. Pero existe un pequeño fenómeno ahí, no sé si llamarlo fenómeno. Hay una tribu que se llama Simeón. ¿Qué pasa con la tribu de Simeón? ¿Qué ha pasado? Es como Bolivia, mediterránea, dice. ¿Qué pasa con la tribu de Simeón? Ha sido absorbida por la tribu de Judá. Desaparece la tribu de Simeón. Existe, pero dentro de lo que es Judá. ¿Ya? Entonces Simeón, ya no quiero decirles que pierde su identidad, pero se vuelve Judá Simeón. ¿Y se acuerdan cuando Judá sube a pelear con los cananeos? ¿A quién le habla primero? A Simeón. Porque Simeón es Dios oye. ¿Dios oye qué? La palabra. Entonces, la alabanza absorbe ¿qué? La alabanza ¿qué absorbe? La palabra. La palabra. Entonces, una alabanza que nosotros tengamos tiene que tener contenido de la palabra. Entonces, una alabanza que contiene palabra, Dios dice: no tengas miedo a sus palabras. Aunque sean soeces, duras, ardientes, punzantes, hirientes, con veneno mortal. Si tú tienes palabra, ahora palabra que de Dios venga en la otra forma está bien, pero si tú tienes palabra en la alabanza, bien. El día domingo estaba hablando con un hermano y él me decía: no, tengo problemas de salud, tengo esto. Y el domingo el Señor nos hablaba y me decía: no, hay una carga fuerte, hay que orar por alguien. Entonces el hermano, cuando hablé con él me decía: tengo un problema, ¿no? Pero cuando escuché la alabanza, yo nunca he ido a una iglesia, no he dejado de llorar, me dijo. No he dejado de llorar. Ahora, ¿por qué? ¿Por la música? También está ahí, ¿no? Puede ser. Pero ¿qué le tocaba a su vida? La palabra, el contenido de lo que existe, que es la palabra. Entonces, Acrabín, a través de serpientes y escorpiones, pone veneno, no permite que la palabra esté ahí. Entonces, el límite en este caso es no escuchar las palabras del enemigo, sino por el contrario, nosotros tener lo que estamos diciendo, la palabra en nuestras vidas. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si bien hemos hablado dentro de la alabanza que los instrumentos ejecutan melodía ante el Señor, y si entendemos lo que son las cuerdas y entendemos el sacrificio del Cordero, hay alabanza verdadera.
Pero en los selás había instrucción, o sea, los masquín, si no recuerdo se llama, son instrucciones cantadas que hace David. Entonces, él en una experiencia de su vida canta, por ejemplo, el Salmo 32 es una experiencia del Salmo 51. El Salmo 51 que dice, no... Dice, ¿se acuerdan? No quites de mí tu Santo Espíritu, etcétera, de lo que había pecado con Betsabé. Y el Salmo 32 es un masquil, o sea, es una instrucción con palabra para que la gente no caiga en el mismo pecado que él ha caído. Y lo canta y hace los selás que ahorita vamos a ver. Y el selá que hacía, un alto para escuchar, para meditar lo que se había cantado y que eso entre en su corazón. Entonces, por eso la palabra es bien importante. Y las serpientes atacaban. Mire lo que dice Ezequiel 2:8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Entonces vuelve el sentido, ¿no? Oí. Por ejemplo, acá estamos, dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cómo crece mi fe? Oyendo. ¿Oyendo qué? La palabra. Entonces, para oír la palabra, alguien tiene que hablar, pues. Romanos dice, no, si no hay quien hable, ¿cómo oirán? Si no hay quien vaya, ¿quién les dirá? Entonces necesitamos que alguien hable. Por eso es importante los maestros, ya que Dios ha puesto dentro de lo que habla Efesios, ¿no? Que enseñen la palabra, que nos digan la palabra. Y en este caso los maestros oyen, pero bueno, esa es una forma de decir, porque todos oímos la palabra del Señor. Pero ¿qué dice? Mas tú, hijo de hombre, si vas a escuchar esas palabras, tú primero oíme a mí, ¿ya? Oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, para oír y hablar, ¿qué tenía que hacer él? O sea, para hacer la acción de hablar, dice, no, oye lo que yo te hablo. Entonces, para hablar lo que él oye, ¿cuál es la acción que tiene que hacer él? Abrir su boca y comer lo que él le daba. Entonces Dios a través de eso nos da esperanza, o sea, la palabra nos da esperanza, la palabra nos cambia. Por eso la tribu de Simeón es absorbida por Judá. Si bien Judá es alabanza, la alabanza tiene que tener contenido de la palabra. Entonces por eso dice, oye lo que yo te hablo. ¿Ya? Y para oír lo que yo abrí tu boca y yo te voy a dar y te vas a comer. Y al principio fue dulce como la miel, después llegó a ser agrio, ¿verdad? Que tiene su significado. Entonces es bien importante. En cambio a Acrabín, como son serpientes, lastiman, destrozan, acusan a los hijos de Dios. La palabra Acrabín significa escorpión, flagelo, látigo de puntas agudas, ¿ya? Y esto se pisa con la alabanza a los escorpiones, pero una alabanza con contenido de lo que yo entiendo. Entonces la adoración tengo que entender lo que yo estoy cantando. Creo que al iniciar dije, no, ahora vamos a cantar más alegre. No se trata de lo que anterior era triste, sino que la alabanza tiene que tener un contenido en la adoración para tocar nuestras vidas, ¿ya? A ver, veamos. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Ahora, la picadura del escorpión no necesariamente producía la muerte, dice, ¿ya? En una persona adulta. Pero dice que cuando picaba, hermanos, producía tal dolor que las víctimas en realidad querían morir por la picadura existente. Entonces, a esto se llama las etapas de la depresión, ¿ya? Llega un momento tal que la persona ha sido tan lastimada, como son picaduras, que uno prefiere morir, o sea, dejar la iglesia, dejar todo, abandonar todo. La picadura de él es tremenda y es un límite. No puedo escuchar lo que el enemigo habla. Oye, dice, ¿no? En Ezequiel, oye lo que yo te voy a hablar. Come. Si tú quieres oír lo que yo hablo, come. Alguna vez alguien me escuchó la prédica y me preguntó y me dijo, pastor, he escuchado en su prédica que dice que Dios le habla. Quiero preguntarle, me dice, ¿no? ¿Cómo Dios le habla? Yo quisiera también que Dios me hable. Y creo que es una pregunta que todos hacen. Yo también quiero escuchar cómo Dios le habla, o sea, ¿qué hace? ¿Qué tiene? Pero si usted, volvemos a la cita anterior que dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Para oír a Dios, ¿qué tengo que hacer? Abrir mi boca en el sentido espiritual y comer ¿qué? Su palabra. Cuando yo como su palabra, pues oigo entonces lo que Él dice.
A veces Dios me habla, yo siento su hablar, pero con palabra, con citas bíblicas, Él me habla. O sea, no sé cómo explicarles, siento lo que Dios me dice, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de eso, estoy diciendo, ¿no?, que el dolor puede afectar tu vida. Es de tal manera este picazón que no logras escuchar la palabra de Dios. Entonces, es tan fuerte que obstruye, diremos, lo que Dios quiere hablarte. Por eso la alabanza, en ciertos sentidos, hermanos, y tiene que ser siempre, no tendría que ser nunca, lo que hace es hablarnos. Y perdón que sea reiterativo muchas veces, lo que les dije, ¿no? Es una prédica cantada. Son pastores, ministros del Señor, pero que dan palabra cantando. Y que la palabra debería igual aumentar nuestra fe. Porque ¿qué dice? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. ¿Y en la alabanza qué damos? Palabra, pues. Por eso nunca la alabanza debería ser ¿qué? Un compás de espera, un lugar de llenar. No, la alabanza debería ser importante. A ver, leamos Apocalipsis 9, 3, 5. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esto decía en la quinta trompeta, si no me equivoco, es en la quinta trompeta. Cuando un ángel viene y desata a los demonios encerrados en los abismos. Y estos demonios fueron encerrados en los abismos por situaciones que ellos habían hecho, habían perdido la honra, etcétera, etcétera. Y ellos salen como humo de langostas con gran ferocidad por todo lo que estaban encerrando, con una sed de venganza. Entonces, ¿quiénes son su objetivo? ¿Ya? Los hombres ni siquiera van, diremos, en la situación parece algo antinatural, no buscan las plantas, sino a los hombres, porque Dios les prohíbe. Son inteligentes, saben a quién atacar. Y ahí dice, no, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y el sello de Dios qué implicaba? Eran hombres que habían sido lavados por la sangre de Cristo, que habían sido redimidos por su sangre y entendían la palabra, porque para ser redimido uno tiene la palabra. A ellos no les afectaron. ¿A quiénes les afectaron? A todos los que no tenían el sello y estaban para el enemigo. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Ese es el problema, los atormenta. Pero ¿cómo atormenta? Por medio de ideas, palabras en nuestra vida. Enseguida vamos a ver uno, ¿ya? 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, si usted sigue leyendo Apocalipsis, dice, no, y los hombres quedarán morir, pero la muerte se irá. No sabemos cómo, no podría explicarlo, ¿no? Imagínense, agarraba un revólver y quería matarse y la muerte no había, se arrojaban, no había la muerte. El tormento era terrible, ¿ya? Entonces, una de las cosas que este escorpión hace es poner dolor. Dice que no hay analgésico, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? Dice que no hay analgésico para aliviar el dolor de la picadura del escorpión. Y si hay un analgésico, dice que cuando se le pone, en vez de aliviarle, le aumenta el dolor por la picada del escorpión. Entonces es terrible este escorpión. Cuando estamos hablando de esto, estoy diciéndole, ¿no?, que es un espíritu que atormenta, ¿ya? Es destructivo, destroza de tal manera. Y se han dado cuenta, en la vida diaria, el enemigo pues ataca por ideas, ataca por pensamientos, nos acusa, nos dice. Yo escucho a veces gente, cuando a veces ministro, me dicen, ya no sirvo, quiero morir, soy un tonto, no sirvo para nada, o he hecho esto, ataca, es un espíritu que atormenta y es destructivo. Aún en el ministerio, como pastor, como líder de alabanza, nos agarra. Por eso Ezequiel dice, no, oye mi voz, come este libro. La manera de atacarlo es con palabra, pero si en la alabanza hay palabra, mucho mejor. Leamos quién, por ejemplo, quién es su líder de ellos. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. Entonces dice, el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Él es el destructor. ¿Cómo destruye? Por medio de palabras. Ahora leamos un salmo, el Salmo 32:7, si lo tengo. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Leeremos por favor, fuerte.
Selah, el interludio, el Selah que les dije. La angustia es la palabra tsar, aflicción, congoja, tribulación. Ahora, ¿qué dice David? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. La pregunta es, ¿cuál era su angustia de David? Ahora, este es un masquín, le dije, ¿no ve? Es un salmo de meditación, de instrucción. Este salmo está asociado al Salmo 51. ¿Y el Salmo 51 de qué habla David? ¿Alguien se acuerda de qué habla David en el Salmo 51? De su pecado con Betsabé, ¿no ve? Y él habla de su pecado. Ahora, algunos dicen que David estuvo con Betsabé durante 1 año y otros hasta 2 años. Hablan. O sea, no fue como nosotros leemos, no pecó con Betsabé, vino el castigo. No, vivió mucho tiempo así, porque llegó embarazada, etcétera, etcétera. Y él calló. Dice que algo que él hizo es callar. Y nadie le dijo nada de su pecado. Aún sabiendo muchos, no le dijeron porque era el rey. Y él calló. O sea, y al callar, hermanos, cuando hablamos de esto, no es que se olvidó. Dice que cuando él calló, empezó a angustiarse por dentro. Y eso es bueno. Porque un cristiano, en cambio en el mundano, en el que no conoce a Cristo, cuando tiene un problema por decir, se calla, pues está endurecida su conciencia, no pasa nada. Aún así, hermanos, se dice que, por ejemplo, quienes tienen un problema de aborto o asesinato, la conciencia les remuerde, les ataca en las noches, más con los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál fue la angustia de David? Lo que había hecho con Betsabé, lo que había matado a Urías. Y enseguida leemos, dice, no, mientras callé se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día, mis verdores se convirtieron en sequedades, mis verdores de verano, dice. Entonces tenía una angustia, a pesar que nadie le decía nada, él estaba angustiado. Y aunque no tenía, diríamos, ahora un problema era que no fue a Dios, ya no fue a Dios para que lo perdonara, se aguantó, se calló. Y mientras él se callaba, la angustia le estaba dominando, le estaba consumiendo por dentro. Y esta alabanza que yo les hablo del Salmo 32:7 es que cuando David le declara su problema a Dios, le dice, no, mientras callé se envejecieron, ahora yo voy a confesar mi iniquidad. Es la primera vez en este Salmo que habla de transgresión, pecado e iniquidad, si usted lee el Salmo, porque transgredió la ley de Dios, falló como pecado al blanco y al final cometió un pecado perverso, que es iniquidad, que es matar a Urías y estar con la mujer de un hombre que no era de él, ¿no? Entonces fue terrible hasta que él dice, entonces por este salmo es un salmo de instrucción y él dice, no pueden estar así, no callen, cuando hay un problema no callen, porque vives angustia, el enemigo te atormenta. Era el rey. Imagínense todo ese tiempo que él estaba callado, el enemigo le metía ideas a su cabeza, le decía, no eres rey, no eres justo, ¿cómo te presentas delante de Dios? Su corazón estaba entre endurecerse y no. Y cuando él le dice su pecado al Señor, cuando viene el profeta Natán y le dice, tú eres, él se arrepiente, dice que Dios le rodea con cánticos. Mire lo que dice esa cita, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí viene el Selah. Y dice que es un silencio de instrumentos, un silencio de todo. Y algunos hablan y dice que es un silencio de meditación para no hacer lo que David había hecho. Y en su instrucción él dice, no podemos, no se debe callar. ¿Ya? Entonces un Selah. No sé si David nos puedes hablar algo más del Selah. Por favor. El Selah es un momento en el que el ministerio de alabanza hace un silencio, no un silencio, sino una instrumentación, y es un momento en el que los hermanos de la congregación, juntamente con el ministerio, empiezan a meditar sobre la palabra. Entonces es un momento muy precioso donde Dios te habla, Dios te puede dar instrucciones. Es un momento como el Salmo 3, por ejemplo. David comienza con un problema y ustedes ven, dicen, muchos son los que dicen de mí, yo no sirvo para nada, dicen, no, que debería morirme. Y luego, si ustedes siguen leyendo el Salmo 3, hay un lugar donde dice Selah y es donde Dios responde, ¿no? Luego hay un momento donde dice, estoy angustiado, estoy mal, y luego hay otro Selah. Y la palabra del Señor dice, entonces yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba.
Cuando hay problemas no se puede dormir. Entonces el Selah es un momento bien precioso donde Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo. Por eso sería bueno que durante la alabanza hagamos silencios de instrumentación, ¿no? Para darle ese tiempo para el que el Señor nos hable y nos dé instrucciones. Es que ya saben el Selah, ¿verdad? Otros dicen que en el Selah se callan los instrumentos y empieza una alabanza del pueblo. ¿Ya? Del pueblo. ¿Por qué? Porque es una adoración expresada del pueblo hacia Dios. Y lo que dice David, empieza ¿qué cosa? Liberación, escape. Por eso es que debo entender lo que yo estoy cantando. Especialmente, o sea, a medida que estamos aprendiendo hoy la alabanza, necesitamos entender qué alabanzas nos trae liberación, qué alabanzas puedo acudir a Dios. Entonces es un tiempo que uno para y le escucha al Señor. Y dice la Biblia que Sabab rodearás, y Dios empieza a amurallarnos, a dar vueltas. En algunos casos dice, con gritos de victoria Dios empieza a dar vueltas. Es difícil imaginar, o sea, yo no puedo imaginar eso, solo creo, ¿no? Creo lo que dice la Biblia, que en un momento dado, en ese silencio, Dios empieza a dar vueltas de victoria. Entonces, ¿pero en qué tiempo? En su angustia. Y en esa angustia Dios actuó sobre su vida. Miren, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. ¿Qué había pasado con David? Había pecado con Betsabé y estaba en una terrible angustia, a pesar que no había dicho su pecado y seguía con la mujer, ¿ya? Y estaba todavía con la mujer, lo estaba atormentando, los escorpiones le estaban picando y él se sentía muy mal. Se sentía muy mal. No sé cómo decirles, ¿no? Si alguien de ustedes, perdón por el ejemplo que voy a dar, mil disculpas, si alguien estuviera con una vida desordenada, con otra mujer y viniera a la iglesia acá, es que le atormenta pues a uno, porque no me siento digno de estar en la presencia de Dios, no me sentiría, o sea, pasaría a ser un sinvergüenza, alguien que habría cerrado mi corazón. Por eso los tiempos de oración eran esas de estar, y David estaba así, le atormentaba totalmente eso. Leamos el Salmo 32, 3, 5. Iremos primero a esa otra versión. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Interludio, dice, ¿no? Entonces, cuando uno en su angustia iba a Dios, aún, porque miren hermanos, la Biblia no borró esta escena. O sea, hubiera sido fácil en la Biblia borrar la escena de un adulterio. Hubiera sido fácil borrar, diremos, de un hombre que ha fallado para no verse bonito, porque David tenía el corazón de Dios. Pero no es borrada la escena, es puesta en escena. O sea, está escrita para nosotros. Y la Biblia dice, la Biblia fue escrita para nosotros, para los que vivimos los tiempos finales. Entonces, ¿qué implica? Que muchos tal vez en la congregación, y perdónenme que lo diga, podíamos estar en el mismo caso de David. Y tal vez estar callados y no decir nada en la congregación. Pero sí como estar angustiados por lo que hay. Terrible angustia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, pues. Tarde o temprano dice que la disciplina va a venir del Señor. Y eran como picaduras para él. Entonces él, en ese salmo que canta David, él dice, ¿no? Cuando yo le declaré mi pecado al Señor, mi transgresión, mi pecado y mi iniquidad, Él me perdonó. ¿Y qué dice ahí? Yo encontré escondite, me protegió de esas dificultades y me rodeó con canciones de victoria. Y en su vida David empezó a cantar canciones de victoria por el perdón que Dios había dado en su vida. Entonces era algo especial, hermanos. Puede pasar en este tiempo y puede ser, pero necesitamos encontrar al Señor. 2 Corintios 7, iremos a esto al Salmo 32, 3 que les dije. Mientras callé, es una tortura interior, se envejecieron mis huesos. Miren, la Biblia habla y dice, ¿no? Siempre que alguien tenga un pecado oculto, va a afectar su vida física. Siempre. ¿Ya? Ahora estoy hablando de un concepto de lo que dice la Biblia. Mientras uno calle, ¿ya? Porque no fue delante de Dios, no fue a decirle delante de Dios. No sé si por el amor a Betsabé, no sé por qué situación no corrió delante de Dios.
El hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que desde su raíz viene Jesús, no corrió delante de Dios, sino que hizo, se cayó. Pero aún así, hermanos, él sufría, tenía una tortura interior. Y creo que al final ya no podía ir a Dios por vergüenza. No sé si alguna vez usted ha tenido vergüenza de ir donde el Señor. Yo alguna vez sí, porque ya no tenía cara para ir delante del Señor por la situación que estaba pasando. La tortura interior era terrible sobre su vida. Y producto de esa situación, su físico fue afectado. Entonces dice, se envejecieron mis huesos. Empezó a tener problemas en sus articulaciones. ¿Por qué? Porque gemía todo el día, ¿ya? Porque de día y de noche, dice, gemía todo el día. Entonces, no es como, hasta creo que yo me he equivocado alguna vez cuando dije, no, David pecó y pasó. No, él sufría. Pero esto es terrible, pues, hermano. Sufrir sin ir al Señor produce muerte. Eso dice Corintios. Pero el arrepentimiento que va al Señor produce ¿qué cosa? Salvación. Eso dice 2 Corintios, ¿no ve? Entonces hay dos tipos de arrepentimiento, aunque el otro es remordimiento, que le duele, que está mal, pero que no cambia. Y que se puede, y si puedes repetirlo, lo repite. ¿Ya? Y cuando es atormentado, cuando lo pescan. O sea, generalmente si no lo pescan, esa persona va a seguir con la situación. Pero si lo pescan, como que le duele, se arrepiente, nunca más, dice. Pero no es lo que Dios quiere. Ese problema más o menos estaba viendo David, se estaba callando, no estaba hablando. Por eso nuestros tiempos, por eso los selás que estamos hablando, tiene que ser un tiempo en que yo entienda lo que estoy pasando, en la adoración que estoy escuchando, lógicamente, ¿no? Hay adoraciones que me estremecen por lo que Dios me habla. Entonces en ese tiempo yo voy pues delante del Señor, en esa angustia terrible que tengo. Entonces, ¿qué dice? En mi gemir todo el día, o sea, no estaba bien, tal vez su humor estaba cambiado, no sé si se llevaba bien con Betsabé, pero en las noches era peor, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces Dios no lo dejó pues así, dijo ya ni modo, pues te vas al infierno, ¿qué me importa? No, el peso de Dios sobre él era terrible, no podía dormir, no podía descansar. ¿Y qué pasó? Se volvió mi verdor, su vida, en sequedades de verano, se estaba muriendo. Y por eso Dios tuvo que intervenir, hermanos. Porque parece que él no iba a ir a declarar su pecado, parece que él no iba a ir a decirle al Señor lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó al profeta Natán, ¿no? Y le dijo, no, ha venido un extranjero y querían ofrecer una ovejita, y ¿se acuerdan? Y dicen, no, había uno que tenía su ovejita y otro que tenía miles de ovejas, pero le quitaron la ovejita al único que tenía, dice, no, y no al que tenía más. Y David se enoja, ¿cómo es posible? Es injusto, dice. Y Natán le dice, tú eres ese, tú tenías todas las mujeres de Israel, pero le quitaste ¿a quién? A la mujer del único que tenía. Entonces cuando le dice eso, recién parece que él reacciona. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mientras callamos, miren, Dios no va a dejar a los hijos de Dios. O sea, puedo callarme, puedo ocultar un pecado. En este caso había otra mujer, ¿ya? Podría callarlo, vivir una vida de adulterio, pero Dios tarde o temprano iba a poner su mano sobre él. Y lo avergonzó, o sea, el dedo de Dios vino sobre él. Y cuando él escuchó, ya no sabía qué hacer. Y le pidió perdón a Dios con todo su corazón. Y por eso en el Salmo 32, que es lo mismo que el Salmo 51, es una instrucción para nosotros. Masquil nos dice, no hagan lo que yo he hecho. No callen. Sus huesos, tu físico se va a destrozar, tu cuerpo físico se va a enfermar. No vas a vivir tranquilo. A pesar que ese momento parece que seas feliz con otra mujer, no vas a vivir tranquilo. Y lo más grave, que la mano de Dios va a estar sobre tu vida. Ni la mano de cualquiera va a ser comparable con eso. Y en vez de vivir, vas a ir muriendo. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué viene? Selah. Entonces, ese Selah que era instrucción. Entendé lo que yo he pasado. Y ese Selah era un silencio donde todos meditaban. Era como un testimonio que él daba. Y dicen algunos, que ahí muchos empezaron a cantar, pero sin instrumentos, para que Dios escuche de su corazón lo que había en ellos. ¿Ya? Sigue diciendo el verso 5. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis. ¿Cuántos hay ahí? Pecado, transgresión e iniquidad. No son iguales. No son iguales. ¿Ya? La iniquidad es la que se traspasa a la tercera y cuarta generación. El pecado es, ¿qué es la transgresión? Es la infracción de la ley. Y cuando yo transgredo una ley, yo he fallado a las normas de Dios. He transgredido la ley. Por lo tanto, he pecado, he fallado el blanco. Si he fallado el blanco, yo puedo acudir a la sangre de Cristo y pedirle perdón. He transgredido la ley. Pero si repites el pecado una y otra vez y se te hace gusto ese pecado, se convierte ¿en qué? En iniquidad. Y la iniquidad es el peor, es el sum de los pecados, es terrible. No solamente te atrapa, sino te lleva como hoja, no tienes dominio sobre eso. Te agarra y te destroza la iniquidad. No se puede liberar uno de la iniquidad fácilmente. Satanás fue echado del cielo por iniquidad, se encontró iniquidad en él. Dice que el misterio de la iniquidad es el anticristo. La iniquidad es terrible, hermanos. Se enraiza en los genes, se enraiza tan terriblemente que puede pasar ese pecado a la descendencia. Entonces, si nosotros tuviéramos un problema así, por decir, de iniquidad, necesitamos acudir a Dios. Si hay un pecado que uno no puede salir y lo está agarrando, hermanos, ese pecado se lo puede transmitir a la familia. Aunque cada uno paga, dice, ¿no? La Biblia, de acuerdo a su pecado no pagará, pero es como una herencia genética que hace, porque ha llegado al sum del pecado. Cuando se llega a ese sum, Dios tiene que actuar. ¿Ya? Entonces, el que dice, es interesante, mi pecado te declaré. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Estar con Betsabé, matar a Urías, Eteo. ¿Esconder qué cosa? Su pecado, no declararlo, esconderlo. ¿Ya? ¿Cuál fue su iniquidad? Seguir con la mujer y perder respeto a quién? A Dios. Perder temor. Eso ya es iniquidad. Si alguien, por decir, vive una vida doble, si alguien tiene un amorío fuera, una vida sexual fuera de su familia, fuera de su hogar, siendo cristiano, hijo de Dios, esa ya es una iniquidad. Y la iniquidad es algo que se ha entrado en el corazón y que no se puede dejar eso, hermanos. No sé en qué, en Viacha dimos el estudio, ¿no ve? Es como una hoja que se lleva el viento y no se lo maneja por donde quiere la iniquidad. Destroza vidas, destroza familias, hogares. Entonces la iniquidad le ha perdido el temor a Dios. La iniquidad es pecar sabiendo que está mal. La iniquidad es rebelarse contra la ley de Dios, aún sabiendo que le duele su corazón a Dios. En otros casos, ¿qué diría? La iniquidad inclusive pierde el respeto a la esposa, a los hijos, a todos, con tal de estar disfrutando de algo que está mal. Entonces, David dice eso, ¿no? Mi pecado te declaré, o sea, se lo confesó, este es mi pecado, Señor. Y no encubrí mi iniquidad. Él dice, no, Señor, yo he matado a Urías Eteo, quería estar con Betsabé, perdón que lo haga así. Me he vuelto loco por Betsabé, tanto que he llegado al asesinato, Señor. ¿Y acaso la iniquidad no hace eso, hermanos? Destroza familias, destroza hogares. Entra y ya no importa la esposa, ya no importan los hijos, no importa nada con tal de estar con la otra mujer. O al revés, con el otro hombre. Entonces él le declaró, le confesó su iniquidad. Le dije, yo no te voy a encubrir, no te voy a ocultar, Señor. Por eso es masquil, por eso es instrucción, hermanos. Es un salmo de instrucción. Y le dijo, Señor, este es mi problema. Y con Dios fue él sincero, como hombre. Ahora, tal vez yo no pueda decir muchas cosas. Como hombre, él le dijo a Dios, este es mi problema. Este es mi problema. Yo me pregunto, ¿cuántos hoy tendrán ese problema? Y lo peor es que callan. Y mientras callan, ¿qué pasa? Físicamente se están enfermando y se están muriendo en vida. Entonces al final, ¿qué dice David?
confesaré ¿qué cosa? Mis transgresiones. Entonces él le confiesa a Dios y le dice, aquí he quebrantado la ley. Lo ha hecho Dios, ¿ya? A Yahvé. Y tú, esto es lo lindo pues. ¿Y tú qué dice? A ver, terminaremos. ¿Y tú? A ver, fuerte por favor. 2, 3. ¿Y tú? Y esa maldad es iniquidad otra vez. Abón. Miren, Dios puede perdonar la iniquidad. Y quiere hacerlo. Es por eso que dice David, me rodeaste con cánticos. Y Dios mismo le daba cánticos de júbilo y de victoria, porque el que no entiende esto no puede comprender que si sigue haciendo esto está trayendo fatales consecuencias a su vida. Pero como lo comprendió, él dice, me rodeas con cánticos de liberación. A ver, leeremos 2 Corintios 7:2. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya eso más o menos dice, ¿no? Si alguien ha sido sorprendido o alguien vive en angustia por algo que está haciendo, ¿ya? Si se arrepiente, metanoía, si cambia de parecer, si cambia su conducta, su mente, y dice, no lo voy a volver a hacer, ¿qué tiene él? Salvación. O sea, eso es lo que Dios quiere, ese arrepentimiento. Pero, dice, ¿no? Si le produce pesar nomás, lo que dice, pero si tiene un pesar, ¿ya? Y se pone triste, tal vez porque lo han descubierto, tal vez porque, no sé, no se siente bien con lo que está haciendo, ¿ya? Solamente se pone triste. Él dice, no está bien, pero lo sigue haciendo. ¿Y eso qué produce? Muerte. Por ejemplo, entre Judas y Pedro, Judas sintió tristeza. ¿Por qué? Porque había vendido al maestro. Sintió tristeza. Y en su tristeza, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó, pues. ¿Ahora estaba triste? Sí. No debía haberlo hecho. No estaba bien. Y se ahorcó. En cambio, la tristeza de Dios, dices, no estaba bien lo que yo he hecho, reconozco mi pecado. Pero también dice, no lo vuelvo a hacer. No lo voy a volver a hacer porque Dios va a cambiar mi vida. Entonces esa tristeza de Dios produce en nosotros un cambio. Por eso este salmo, cuando David fue perdonado y ya no tenía iniquidad, por eso de David pues viene la descendencia de Jesús, ya se rodeó pues de alabanzas, de victoria, empezó a hacer, ¿qué alabanzas hemos aprendido? Yadá, Teruá, Tejilá, Halal, ¿sí? Radio Sol, vas a decir. Nada. Entonces les rodeó, pues. No podía callar su gozo de lo que Dios le había perdonado. Y si se han dado cuenta, esa también termina en un Selah. Entonces, ¿qué dice? Aprendan. Entonces esa alabanza y esa adoración cambiaba. ¿Ya? Cambiaba en un sentido, pero especial para la vida. ¿Ya? Entonces, a pesar de todos los problemas, David se rodeó de alabanza, aprendió la lección. Por eso dice que era conforme al corazón del Señor. Cuando se arrepintió, de verdad se arrepintió. Y eso que David, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Cómo que ¿cuántas he dicho? No he dicho que diga 6. Salomón, ahí se pasó, ¿no? Pese a la situación que David tenía, él en los problemas se rodeó de alabanza. ¿Y la alabanza quién lo dio? Dios. Entonces, por eso la alabanza desarma al enemigo. Ya no lo estaba acusando. Ay, ¿quién eres tú pues? ¿No te acuerdas? Te has metido con Betsabé. No sirves. Él se rodeó porque confesó su pecado, su transgresión y su iniquidad. Entonces, ¿qué podía hacer con él el enemigo? Sus picaduras eran veneno mortal, pero encontró la alabanza. Entonces, cuando uno, yo pongo aquí, ¿no ve? Cuando uno convierte cada experiencia de la vida en una oportunidad para alabar a Dios, es terrible, pues. Entonces,
Uno puede aprovechar, pero ahora no quiere decir que por eso voy a entrar en problemas, sino los problemas puedo caer. Dios puso la situación de David, no lo ocultó, porque puede pasar en la iglesia. Puede pasar con pastores, puede pasar con líderes. Pero Dios puede perdonarnos. ¿Y qué cosa hay? Un genuino arrepentimiento. Debe haber un genuino arrepentimiento. Entonces ahí se me convierte en una oportunidad para adorarle al Señor. Y nos rodeamos de cantos de victoria. Entonces David, ¿qué encontró? Seguridad. Cantos que el Señor le dio de liberación. Cantó con alegría y con confianza de victoria, de que Dios le había perdonado. Por eso los salmos de David tienen un contenido de letra, ¿ya? ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Pablo y Silas en la prisión con sus espaldas desgarradas por los latigazos de los romanos, con pies y manos encadenados, cantaban. Ellos encontraron la oportunidad, la liberación, ¿ya? Hechos 16, 25, 26 dice, pero a medianoche, y eso les dije, ¿no? La anterior clase, medianoche, hermanos, es un horario especial del retorno del Señor. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y cuando ellos cantaban, o sea, no se quejaron, aprovecharon la oportunidad de los problemas. Ahora, no sé si ellos confesaron algún pecado porque ellos fueron azotados por causa del Señor, pero aprovecharon el momento para alabarle. Hicieron su selá, meditaron y ellos dijeron, ¿por qué nos están castigando si no hemos hecho nada? Y dicen, no, nosotros somos dignos de ser azotados por el Señor. Ellos no tenían, no sea por causa del Señor, no. Y mientras ellos primero oraron, cantaban a Dios luego, y hubo un testimonio para todos los que le oían, ¿ya? Entonces, mientras ellos cantaron, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y los cimientos son cosas estables que el enemigo pone sobre nuestras vidas, como la iniquidad. Es algo que quiere ser estable, que quiere transmitirse a generaciones. Pero como ellos cantaron canciones de liberación, hermanos, todo se sacudió. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, a pesar de todo el tormento que les hicieron, la prisión se convirtió en un lugar donde había alabanza, armonía, ritmo. No sé si hicieron ritmo. Creo que ese año que dimos alabanza, ¿se acuerdan que vimos de un preso, no recuerdo su nombre, que con sus grilletes hacía alabanza mientras estaba en la cárcel? Y él no había visto meses la luz del sol, pero cada vez que él alababa con sus grilletes, porque decía que va a hacer ritmo, y con sus grilletes hacía ritmo, y dice que Dios venía a visitarlo en la cárcel. Canciones de victoria. Vamos a buscar el video para que lo vean, ¿ya? Entonces estos dos misioneros cantaban canciones de adoración a Dios, y Dios los rodeaba de cánticos de victoria, y de verdad los liberó, ¿ya? Sus canciones, ¿qué hicieron? Que los guardias se convirtieran al cristianismo, inclusive toda su familia. ¿Se puede cantar bajo esas circunstancias? Uno pregunta. Sí, deberíamos cantar. Deberíamos alabarle al Señor. Entonces, puede ser que haya un problema en nuestras vidas. La alabanza es bien importante para nosotros. A ver, esto hemos dicho y lo volvemos a reiterar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando cantamos la verdad de quién es Jesús, lo que es Jesús, lo que hace Jesús, ¿qué viene? Cánticos de liberación. Entonces la alabanza es bien importante, hermanos, no debe ser echada a un segundo plano, ¿ya? Y acá estamos perdiendo un poquito, ya no están viniendo a la alabanza. Vengan a la alabanza. La alabanza es fundamental en nuestras vidas. La alabanza nos libera, pero en la alabanza vemos qué hace Jesús. Y si hay salmos masquil que nos instruye, mejor todavía. ¿Qué nos libera? De las serpientes y escorpiones. ¿Cómo? Por medio de la alabanza. Una alabanza con instrucción, ¿ya? Una alabanza poderosa, con unción. Entonces las serpientes no resisten la alabanza con liberación. Entonces, como 1 Samuel hemos leído la anterior vez, dice, ¿no? Cuando el espíritu malo
de parte de Dios venía sobre Saúl. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero esto hemos hablado de instrumentación, y hemos visto también, pero la alabanza con letra es importante, ¿ya? Por eso es que Judá sube primero. Y es por eso que el enemigo dijo, no, ¿qué podemos destrozar para destrozar todo Israel? Destrocemos a Judá, destrocemos a Judá. Por eso Judá es atacado, porque es alabanza, es alabanza. Entonces, ¿Judá con qué sube? Con la verdad de Dios. ¿Qué pasó con Simeón? ¿Qué pasó con Simeón? ¿Sí? ¿Qué pasó con Simeón? Bien despacito ahora, no lo escucho. ¿Qué pasó con Simeón? ¿Alguien más fuerte? Por Judá. Palabra, debe haber palabra. Cuando hay palabra, hermanos, viene una liberación, ¿ya? Entonces, nuestras alabanzas, perdón que diga nuestras, lo que se ejecuta en la iglesia, ¿qué tiene que tener? ¿Contenido de qué? Entonces ahora sí tendríamos que ver, ¿no?, las letras de las alabanzas. ¿Sí o no? Sí. Porque si no las vemos y en vez de liberarnos nos pican, entonces es bien necesario, ¿ya? Por eso nuevamente en el mapa, Judá sube con la verdad de Dios. Simeón, ¿ya? La verdadera alabanza tiene la verdad de Dios. Entonces Simeón es absorbido por Judá. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene que tener contenido de la palabra, ¿ya? Entonces, y les he dicho varias veces, ¿no? Escuchemos lo que estamos cantando. Hagamos los selás para entender lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a ir a la segunda parte. No sé si hablaremos mucho, pero vamos a ir a la segunda parte de este estudio, que nos va a hablar de otra. Miren, quería hablarles de lo salado, ¿no?, los límites del sal, pero no pude porque sigue apareciendo más. De verdad que me es difícil poder seguir avanzando, porque le pido a Dios que me haga entender. A veces no puedo entender y le pido, Dios, por favor, enséñame. Y hoy vamos a hablar otro límite, Cades Barnea, porque en el 2 están los límites de sal, y este límite es Cades Barnea, ¿ya? Josué 15:3. ¿Me ayudan, por favor? Fuerte. 2, 3. Ya sabemos lo que es Acrabín, sabemos lo que es Sin. Ahora vamos a saber lo que es Cades Barnea. A ver, mire, me falta, yo le soy sincero, me falta hacer mucho en este estudio. Avanzaremos lo que he podido establecer. Cades viene de la palabra Kadash o Kadosh. Entonces significaría santo, ¿ya? Lugar santo, consagrado o sagrado, Kadesh, ¿ya? Entonces, ¿a dónde llegaron ellos? A un lugar santo, separado. Pero, ¿dónde está el problema? En Barnea. Barnea viene de bar, que es campo, y nua, oscilar, balancear, inestable, vagar, titubear, andar errante de un lado a otro. Hay otros que dicen fugitivo. Estableceremos entonces este límite, Cades Barnea, ¿ya? No puede haber, o sea, Dios le pone ese límite, Cades Barnea. A ver, haremos con esto mejor. Este punto de Cades Barnea es el último punto que el pueblo de Israel queda al principio y al final para entrar a la tierra prometida. A ver, les voy a ir explicando. Llegan a Cades Barnea y tienen que entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué hacen los israelitas? Dicen, no, mandaremos espías y que reconozcan la tierra y nos den noticias para ver cómo conquistamos. Dios nunca les había mandado eso. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las tribus de Israel? Nunca. Dios, ¿qué les había dicho? Vayan y tomen la tierra, yo les he dado. Entonces Israel lo que debía hacer, ¿qué es? Ir y tomar la tierra prometida. Pero ellos, ¿qué hacen? No, mandaremos y veremos. O sea, querían escuchar más palabras de hombre, de informe, que creerle a Dios. Entonces, para entrar, diremos, a Canaán,
ellos mandaron espías a reconocer la tierra, números. Y anduvieron y vinieron. ¿Ya? 40 días. Lo que me ha hablado Dios de Cades Barnea es increíble. Nunca había escuchado eso. Lo que ha hablado Dios en mi vida fue terrible de Cades Barnea. Andaron inestables, vagando, titubeando, errantes de un lado a otro, a pesar de que tenía que ser algo santo. A ver, del llamado, seguiremos. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Pero, ¿quién les envió? Los hombres. ¿Dios qué les había dicho? No, vayan y tomen. Desde ahí está mal la situación, ¿ya? La que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Deuteronomio. Mire. Y cuando Yahvé os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid, poseed la tierra que yo les he dado. También fuisteis rebeldes al mandato de Yahvé vuestro Dios, y no lo creíste ni obedeciste a su Dios. La orden de Dios es, suban, yo estoy hablando. En cambio, ellos que dicen en la anterior que ellos dicen, ustedes nos han mandado, ustedes nos han enviado y traemos noticias. ¿Hay fruto? Sí hay fruto. Aquí está el fruto, ¿ya? Entonces, Barnea significa el desierto que deambula, el fugitivo. En cierto sentido, ¿qué significaría? Ministros de alabanza fugitivos que deambula sin casa, sin hogar y no tienen cobertura. Lo que hemos dicho. Anduvieron y vinieron. No hay sujeción. Ya andan sin una sujeción. Dios les dijo, vayan y entren. Y ellos dijeron, no, escucharemos lo que dicen los hombres. Y mandaron espías y 40 días anduvieron y vinieron. ¿Trajeron frutos? Sí, trajeron frutos. Pero ese fruto, hermanos, les trajo problemas en su vida, ¿ya? No tienen cobertura. Cades significa santo, sagrado. Ellos piensan, perdón por favor que diga de esa manera, piensan que el llamamiento es santo, que es Kadesh, Kadosh, es santo, que está bien, que es consagrado, que pueden hacer como ellos dicen. A ver, ¿cómo les explico? Cuando ellos salieron y dijeron, vamos a reconocer la tierra, ¿estaba bien lo que ellos pensaban? A ver, como seres humanos, ¿estaba bien? Sí, no, sí, los reconoceremos. Pero no es lo que yo pienso, sino lo que Él dice. ¿Y qué dijo Dios? Vayan y tomen. No pregunten. Vayan y tomen. No vayan a averiguar si hay gigantes. Ustedes vayan y tomen. Pero ellos no hicieron, sino anduvieron de aquí para allá, desobedientes a lo que hizo Dios, y pensaron que era un llamamiento sagrado lo que estaban haciendo. Y todavía trajeron el fruto de ese llamamiento santo, supuestamente, ¿ya? Pero en realidad ese fruto, ¿qué era? Rebeldía al Señor. Entonces, Cades Barnea significa, ¿no?, el campo del fugitivo, que parece ser santo, que no es, que se maneja sin sujeción y sin cobertura. Ahora, ¿existe así ministerios? No sé si se llaman ministerios. ¿Existe así ministerios? Cualquier cantidad. Hay muchos que no se sujetan, o sea, no hace, y pueden sacar inclusive ministros de otro lado, o sea, no les interesa. Es un llamado santo para ellos, pero que no es correcto. Cades Barnea, ¿qué nos dice? El límite es estar sujeto, el límite es obedecer, el límite es no ser rebeldes al Señor. A ver, veremos un poco más de Cades Barnea. Ahí está Cades Barnea, si ustedes lo ven, ahí está Cades Barnea, y en su caminata estaba. Tenían que entrar a la tierra prometida, ¿ya? Tenían que entrar. Y cuando ellos tenían que entrar, Dios les dijo eso. Y como gritaron toda esa noche, solamente Josué y Caleb, los que quisieron entrar, los que querían apedrear, dijeron, ojalá nunca nos hubiera sacado de Egipto. Nos ha sacado para que nuestros hijos mueran. Entonces Dios le dijo, conforme a los días que han ido tus espías, conformes van a ser los años que van a vagar en el desierto. Dios se enojó. Y después de enojarse, ellos se arrepintieron y quisieron entrar. Entonces tenían que entrar a la tierra prometida. Era lo último, era fácil. Pero de ahí tuvieron que retornar al desierto y vagar 40 años para que muera toda una descendencia que no creyó en el Señor. Leamos Deuteronomio 1, 43, 44. Sin embargo, ustedes se sintieron muy valientes y no hicieron caso de la orden de Dios. Subieron a las montañas para pelear contra los amorreos,
pero ellos le hicieron frente y los derrotaron, como si fueran avispas. Los persiguieron por todo Seir hasta Ormá. Luego, al regresar ustedes, lloraron y se quejaron ante Dios porque Él no les hizo caso. Cuando pasó todo esto, Dios se enojó, pues les dijo: no va a entrar nadie a la tierra prometida, excepto sus hijos, que no entienden, porque ustedes los han traído a la fuerza a este lugar. Sus hijos no han elegido hacer lo que ustedes quieren. Sus hijos han sido llevados por la decisión de ustedes. Entonces sus hijos van a entrar a la tierra prometida, pero ustedes no. Así es que Dios les dijo: dense la vuelta y otra vez al desierto. Entonces ahí recién parece que ellos reaccionaron. Hermanos, no tenemos que reaccionar tarde. Entonces dicen: no, Señor, ya somos valientes, ahora sí obedeceremos tu orden. Cuando debían obedecer, no obedecieron, ¿ya? No obedecieron. Y cuando Dios les dijo no, quisieron hacer. O sea, fue todo un rayazo de ellos. Entonces Dios les dijo: ya no suban. Y ellos: no, Señor, no queremos vagar en el desierto. No, y subieron a las montañas para pelear contra los amorreos. Pero dice, ¿no? La Biblia dice, pero ellos se hicieron frente y los derrotaron. Dice que eran como avispas, o sea, en cantidad. Y los persiguieron, ¿dónde? Hasta Ormá, ¿ya? Y lloraron, hermanos. Es preferible pasar momentos duros, tal vez, no sé. La sujeción nunca tiene que ser mala, ¿no? Nunca. La sujeción tiene que ser, es como dice la Biblia, ¿no? La mujer debe estar sujeta al esposo, pero no es una sujeción de tiranía, de que está temblando, no, es una mutua sujeción. Lo que hemos hablado en el principio no fue así, lo que hemos hablado en la Biblia en un domingo, no fue así como fue al principio. Entonces, es una sujeción de amor. Igual en el ministerio debe haber una sujeción de amor, no de tiranía, ya no de tiranía. Pero aquí es tan terrible la situación que estos hombres, hermanos, deciden subir. Y al subir cometen el peor error. Dios ya no está con ellos. Esta es la primera derrota militar de Israel en Cades Barnea, antes de entrar a Canaán. ¿Por qué? Por manejarse por su propia cuenta. Pues Cades Barnea es fugitivo, inestable, es el que hace solo las cosas, no le interesa si hay sujeción en la iglesia, si tiene que dar parte, no, a él no le interesa, él hace lo que quiere. A ver, en Deuteronomio 1:41, entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Yahvé, nosotros subiremos y pelearemos. Después quisieron obedecer. Es lo que decimos alguna vez, ¿no? Hoy es el tiempo de obediencia al Señor. Si mañana viene el Señor, perdón por la forma de decir, si mañana viene el Señor y se lleva a la iglesia, ¿recién vas a querer obedecer? Puedes hacerlo, pero ¿cuál sería la consecuencia? Muerte. Entonces, ¿cuándo debíamos de obedecer? Hoy. Y ellos lo hicieron tarde. Hemos pecado, ahora subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Yahvé nuestro Dios nos ha mandado. Ahora sí vamos a obedecer. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y se prepararon para subir al monte. Y Yahvé me dijo: diles, no suban ni peleen, asuman las consecuencias. Si de verdad han sido desleales, si no se han sujetado, asuman pues lo que viene, no suban. ¿Ya? Pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Pero ellos igual subieron. Y al subir, ¿qué pasó? Una derrota terrible, ¿ya? Entonces eso yo les hablaba, ¿no? Los israelitas mostraron pesar, estaban tristes por no haber obedecido a Dios. Pero no había, ¿qué cosa? Verdadero arrepentimiento. ¿Qué querían hacer? Pelear por su cuenta, ¿ya? Ya no querían obedecer a Dios. Aún hasta en eso había rebeldía en ellos. Por eso se llama actuar como fugitivo o deambulando. Ya no había una cobertura en ellos. Primero les dice Dios: suban, no hacen caso. Y ahora les dice: no suban, y quieren subir. Entonces no era. Entonces, ¿qué prescindieron? La presencia del Señor. Aunque vieron los frutos y aunque dijeron que era un llamado santo, no era lo que Dios quería, ¿ya? Entonces, ni a los que tenían como cobertura les hicieron caso. Miren, ¿cómo subieron? Vamos a ver cómo subieron. Números 14:44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca de Yahvé, el arca del pacto de Yahvé y Moisés no se apartaron de medio del campamento. Igual subieron. Porque dijeron: Dios nos ha prometido. No, es que si Dios nos ha prometido es en el momento en que tenemos que cumplirlo, no después que se han arruinado las cosas, ¿ya? Si tal vez se hubieran vuelto en el desierto, ellos hubieran vivido y entrado, pero
Todos murieron. Algunos dicen, hermanos, que había 8 entierros cada hora y algunos más todavía. Murieron todos en el desierto. ¿Todo por qué? Por no obedecer. Ahora, hay otro caso aquí. Dice que los persiguieron hasta Hormá, ¿ya? Deuteronomio 1:44, que es otro límite, ¿ya? Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, porque es el límite, ¿no ves? De Acrabín, es el límite, y es el límite también de ese lugar que hemos hablado, Cades Barnea, ¿ya? Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y los persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Horma, los llevaron hasta otro límite. Y ese límite que Horma, ¿qué significa? Total destrucción, ¿ya? Exterminación, dedicado a la destrucción. O sea, ellos prácticamente estaban trayendo su propia ruina. Entonces, la desobediencia y la falta de cobertura trae a Horma. Y Horma es destrucción y exterminio. Y esto que debía ser dedicado a la destrucción para ellos, se volvió en contra de ellos. Ahora, como les dije, la sujeción no es por fuerza, tiene que ser por amor, ¿ya? Cuando uno conoce la palabra, se sujeta fácil, no tiene problemas. Yo no tengo por qué estar, sujetate, haz eso. Es una situación para no descender a Horma, porque Horma es exterminio, ¿ya? Lo que debía ser dedicado a la destrucción, o sea, ellos deberían destrozar y entrar a Canaán, se convirtió para ellos en destrucción por falta de obediencia y cobertura, ¿ya? Y como avispas los atacaron. Miren, vamos a leer Números 21, 1-3. ¿Qué dice? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Yahvé y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Yahvé escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Hormá, destrucción. Ahora, ¿esto cuándo es? 40 años después, llegan al mismo lugar. 40 años después, llegan al mismo lugar que tenían que ir a la tierra de Canaán. Llegando al mismo lugar, ¿qué pasa? Viene el cananeo y les toma prisioneros. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hicieron voto al Señor y oraron y le dijeron: Señor, queremos hacer lo que tú digas. Si tú nos dices, haremos voto, Señor, vamos a hacerlo, pero tú está. Y Yahvé escuchó, fue una prueba. Si vas a depender de tus fuerzas o de Dios, y si estás bajo cobertura. ¿Y qué hizo Dios? No fue como la primera vez. Los entregó al cananeo y los destruyeron. Y llamaron aquel nombre, el lugar, Hormá, destrucción. Pero 40 años antes, ellos fueron destruidos. O sea, estoy hablando, ¿no? Entre sujetarte a Dios, entre estar bajo su autoridad o dejar de estar bajo su autoridad. En ambos casos es Hormá. Jueces 1:17. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, así se llamaba antes, Sefat, Hormá, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Hormá. Entonces Judá ya sabe lo que es la alabanza, sabe lo que es la sujeción, sabe lo que es estar bajo cobertura. ¿Por qué? Porque tiene palabra, pues está con Simeón otra vez. Y fue Judá con su hermano Simeón, lo absorbió. La alabanza absorbió la palabra y la palabra lo absorbió a Judá. Y juntos derrotaron al cananeo. Y ellos habitaban en Sefat, y ellos dijeron, le pusieron por nombre ciudad de Hormá, que quiere decir, lo hemos dedicado a Dios para la destrucción. Porque cuando uno se sujeta y no anda de aquí para allá, como cuando entraron los 40, ellos se sujetaron y obedecieron a Dios, y Dios les dio la victoria. ¿Ya? Entonces, ese es Cades Barnea y Hormá. Es un límite que Dios nos está hablando y nos está advirtiendo. Ahora, dice que ellos fueron altivos. Ese es otro problema. Porque si no se quieren sujetar, ¿cómo serían? Altivos, pues. ¿Por qué me he de sujetar? Yo me sujeto a Dios y nadie más. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué me voy a sujetar? Eran altivos. Leamos Deuteronomio 1:43. Y os hablé y no diste oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahvé y persistiendo con altivez subiste al monte. Eso de altivez, la palabra sed, significa actuar presuntuosamente, cometer una ofensa premeditada contra Dios y contra sus mandamientos. Moisés le dijo, no vayan, no, queremos ir, ahora sí lo vamos a hacer, hemos visto los frutos.
Van a ir sin nada, no importa, pero vamos a ir, vamos a obedecer. Pensaban que estaban en una cruzada santa, pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero al final les trajo problemas terribles, ¿ya? La altivez es hacer algo con rebeldía. Entonces este límite se encuentra al sur, ¿ya? Lo que hemos hablado del Mar Muerto está al sur, es el límite de Kadesh Barnea, cerca de Siglag, ¿ya? Entonces este es un límite que no debemos pasar. No puede haber, ahora no solamente hablo de alabanza, no puede haber pastores pues sin cobertura. Hemos tenido muchos problemas nosotros en Huaricana, que llegaban pastores y sacaban dinero. Cuando yo llegué dije, ¿de dónde eres? Mostrame tu credencial, tu carta, ¿por qué pides dinero? Y en muchos de los casos, a puñetes me han dicho, ya nos agarraremos, ya a puñetes, ¿cómo? Yo soy. Es que no es así, hermanos, no es la situación esa. Uno siempre tiene que, yo tengo mi credencial, tengo que estar sujeto. Aquí en la congregación me sujeto a los líderes, yo les hablo, les digo, ¿cómo hacemos? Esto hacemos, es una sujeción mutua. Este es un límite, hermano. Si uno se fuga de esto, deambula, va a llegar a Ormá, ¿ya? No puede haber, no es correcto. Tanto en ministros de alabanza, tanto como pastores, tanto como quien trabaje, no podemos salir de este límite. Dios nos ha llamado ¿a qué? A la sujeción, ¿ya? A estar bajo sujeción, a tener. ¿A quién respondemos? ¿Quién responde por nosotros? ¿No? ¿Quién es tu pastor? Yo a veces siempre le pregunto, ¿quién es tu pastor? Le digo. No tengo pastor, yo camino de iglesia. No, tienes que tener tu pastor. ¿A quién respondes? ¿Quién responde por ti? ¿Quién eres? ¿No? Entonces es bien necesario tener una sujeción en lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces este último límite, vamos a hablar después del otro, hay más límites de esto, ya no vamos a alcanzar esto de los panderetistas, ¿ya? Que tiene un límite, ¿ya? Un límite. Pero lo vamos a hablar ya la próxima clase, porque en Kadesh Barnea, ¿quién muere? María, ¿ya? María, María. No van a morir aquí los panderetistas, no se preocupen. ¿Ya? María muere en Kadesh Barnea. ¿Cómo empieza? ¿Qué hace? ¿Qué sucede? O sea, el enemigo también puede levantar ministerios de danza y de panderos. El enemigo, digo, ¿no? Sin sujeción. Y mueren en Kadesh Barnea, porque Kadesh Barnea significa eso, fugitivo, ¿ya? Y vamos a hablar de Moisés también. En Kadesh Barnea golpea la roca en vez de hablar. Por eso ellos no entran a la tierra prometida. Ya la próxima clase vamos a hablar de eso. Amén, queridos hermanos. Ya no estamos haciendo preguntas, pero tenemos ahora 5 minutos. Preguntas y comentarios que podemos hacer. Leito. No, está bien, hermano. Tribus. Claro que como tribus tienen sus representantes, ¿no? Y como representantes igual se unen como tribus. Sí, porque dice, ¿no? Judá salió con su bandera y junto con su general, dice, ¿no? Junto con su comandante. Entonces había un comandante de cada tribu, entonces que le dijo a Simeón, a la tribu, ¿no? Subiremos. Entonces el comandante de la tribu se unieron y subieron a la batalla. ¿Está bien? En este caso dice que Dios nos rodea con alabanza de liberación. Cuando hemos hablado de liberación es algo que escapamos de cierta opresión existente. En el caso de David, él estaba oprimido por la angustia que él tenía, ¿no ve? Por una angustia terrible de su pecado, de lo que había hecho. El enemigo lo estaba acusando. Cuando él pide perdón y confiesa su pecado, dice que él siente el perdón de Dios. ¿Y qué le rodea? Cánticos de liberación. En otra versión dice, no, Dios da gritos de victoria alrededor de él, porque él había sido libre de esa opresión que tenía, ya, una opresión terrible. O sea, para llegar a los cánticos de liberación, uno tiene que confesar su pecado, su transgresión y su iniquidad se habría. Entonces Dios derrama sobre ti una libertad que lo expresas ¿en qué? En cántico. En cántico. O sea, no estoy hablando tanto, aunque también tendríamos que ver, de un cántico que libera, ¿no ve? Pero sí podría ser. ¿Por qué? Porque cuando David tocaba, ¿qué hacía? Liberaba.
existe. Nosotros hemos sido testigos con David que en medio de la alabanza y del cántico Dios ha liberado. Dios ha liberado. O sea, mientras cantábamos, no había ni palabra, Dios actuó en medio de la congregación. Pero ¿cuál era? O sea, ¿dónde estaba el sentido? En el contenido de la palabra y también en los ejecutores de la alabanza. Porque si los ejecutores de la alabanza saben lo que significan sus cuerdas, quién está el Cordero, la liberación venía. ¿No ve? Y hay cánticos pero de liberación, hay que nos pueden ayudar. Lo vamos a ver, vamos a tratar. El asunto también es nuevo para mí, igual estoy estudiando, pero lo vamos a hacer. Amén. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor.